Jesucristo regresará por su iglesia. La Biblia dice en Mateo 24:42: velad pues, porque no sabéis la hora en que ha de venir vuestro Señor. Quiero que sepan, hermanos, que Jesucristo podría venir el próximo mes, o podría venir la próxima semana, incluso hoy mismo. ¿Cómo están? Espero que estén bien todos ustedes, en el nombre del Señor. Que Dios les bendiga. Vamos a empezar este estudio. Seguimos con el estudio de Primera de Pedro. Estamos en la división 3. ¿Cómo sobrellevar y conquistar el sufrimiento? Este es el título de esta tercera división. Aquí viene el estudio: vivir bajo la expectativa del clímax de la historia. Amén. Ese es el tema que vamos a ver en este estudio. Primera de Pedro 4, del 7 al 11 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. A manera de introducción, quiero decirles que los creyentes sufren con frecuencia, sufren el ridículo, el maltrato en el trabajo, en los estudios, en la comunidad donde vive. ¿Y cómo puede el creyente manejar y conquistar el sufrimiento? Viviendo bajo la sombra del clímax de la historia, viviendo bajo la sombra del clímax de la historia. Noten el versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Velad en oración. Todas las cosas pronto serán consumadas. El clímax de la historia está cerca. Jesucristo regresa y regresa pronto. Nuestro sufrimiento acabará. Seremos liberados de todos los sufrimientos. Y no solo esto. La consumación de nuestra fe pronto tendrá lugar y veremos a Jesús cara a cara. Y obtendremos el privilegio de vivir con Él y servirlo por siempre jamás. Servirlo por siempre jamás. ¿Cómo vivimos a la expectativa del clímax de la historia? Haciendo 5 cosas. Haciendo 5 cosas. Primeramente, vivir seria y sobriamente. Seria y sobriamente. En segundo lugar, vivir velando y orando. En tercer lugar, vivir con amor ferviente. En cuarto lugar, vivir mostrando hospitalidad y hacerlo sin quejarse. Y quinto, vivir practicando nuestros dones. Vivir practicando nuestros dones. Ahí va el primer punto. Vivir seria y sobriamente. Vivir seria y sobriamente. Primera de Pedro 4:7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Velad en oración. ¿Qué significa esto? Esto significa ser serio y tener una mente sana, estar en control
de uno mismo y poder ponerse límites, ser calmo y sensato, ser tranquilo. El creyente vive a la expectativa del clímax de la historia. Tiene puesto su mente en el regreso de Cristo. ¿Al qué? Al guardar su mente en seriedad y salud respecto de todo asunto. No es un tipo de persona jaranera ni frívola. Se toma la vida en serio, sabiendo que el hombre tiene un propósito para estar en la tierra, que la vida es la posesión más significativa e importante que tiene un hombre. Considera al futuro tanto como también al presente. Sabe que su vida le puede ser arrancada de un momento a otro por algún accidente, por la noticia de alguna enfermedad o cáncer terminal. El creyente que mantiene su mente en el clímax de la historia, en el regreso del Señor Jesucristo, es una persona sobria, prudente, es una persona seria, de manera sana. El segundo lugar es que controlar y refrenar sus deseos, lujurias y apetitos, nunca cede ante el exceso, a la codicia, a la ambición. Controla su sexualidad y practica el sexo dentro del matrimonio. Controla su deseo por la comida y la consume por salud. Controla la ambición por las posesiones materiales y las utiliza para satisfacer las necesidades de la familia y las necesidades apremiantes de las personas, de la gente, ¿no? Otro punto aquí, el tercero: tener calma y ser sensato respecto de todas las cosas. No se quiebra ante los problemas, las dificultades o las circunstancias que surgen dentro de su familia, su trabajo, la sociedad o el mundo. Los problemas familiares y los acontecimientos mundiales sencillamente no los sacuden. Está preocupado, pero no paralizado, no desesperado. No se entusiasma en exceso por la recreación, los deportes, en ningún otro suceso de la vida. Disfruta los hechos y las experiencias de la vida, pero mantiene una perspectiva sensata de todas las cosas. ¿No? Mantiene en orden controlada todas las cosas y coloca cada una en su lugar, ¿no? Cada cosa en su lugar. Primera de Tesalonicenses 5:6 dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Seamos sobrios. Tito 2 del 11 al 12 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Amén. Esto es así del primer punto. La segunda cosa, ¿no? Vivir velando y orando. Vivir velando y orando. Primera de Pedro 4:7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Sed sobrios y velad en oración. La palabra velar de nepate significa mantenerse sobrio, alerta y despierto en todo momento. Esto significa dos cosas. El creyente primeramente debe mantener su mente sobria, siempre vigilante. No debe ingerir bebidas intoxicantes, ni droga, ni ninguna otra cosa que abombe o hinche o embote su mente. Debe orar siempre por todas las cosas y no puede estar orando si su mente está abombada o hinchada o embotada debido a las bebidas y drogas y la mundanalidad. No puede orar. El creyente debe mantener su mente alerta, debe evitar que esté adormecida, perezosa y vagabunda. Siempre debe estar atento a cada uno de sus pensamientos, a tal punto de que ninguno se escape de su control, siempre que sus pensamientos no estén ocupados con las actividades que demanda la vida cotidiana. Debe concentrar sus pensamientos en la oración,
Incluso cuando lleva a cabo las distintas actividades de la vida, de tanto en tanto debe enfocar sus pensamientos en la oración. Debe reconocer a Dios en todas sus formas. Esto es lo que se quiere significar por orar y velar. Siempre debe estar orando en cualquier momento y en cualquier momento y en cualquier lugar. Va a haber oportunidad para que ore. Aquí hay un pensamiento. Imagine cuánto mejor sería el mundo si los creyentes oraran todo el tiempo. Cuánto mejor sería el mundo si a Dios realmente se lo buscara así. Si su pueblo nunca dejara el trono de Dios en busca de su amor y su poder para la gente, para la tierra, ¿no? Mateo 7:7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Ven? Hay que llamar, hay que pedir. Colosenses 4:2 dice: perseverad en la oración, velando en ella con toda acción de gracias. Velando en ella, velando en la oración. Santiago 4 del 7 al 8 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Es la palabra del Señor. La tercera cosa es vivir con amor ferviente. Vivir con amor ferviente. Primera de Pedro 4 al 8 o 4:8 dice: y ante todo tened ante vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Amén. La palabra del Señor. Vivimos con amor ferviente los unos por los otros. La palabra ferviente, eketenes, es una palabra atlética. Significa estirarse y alcanzar, esforzarse y ejercitar hasta el grado sumo, tal como lo hace un atleta en una carrera. La idea de ebullición y anhelo y de ser apasionados a la hora de amar a nuestros hermanos en Cristo. Note que el amor ferviente es mucho más que el amor humano que se expresa en sentimientos tiernos y atracción. Es mucho más que los sentimientos de cariño por una persona. El creyente debe amar con este amor supremo, el amor de fervor. Note que el amor ferviente debe estar ante todo. Es el deber más importante del creyente. Debemos entregar cada gramo de energía de nuestra mente y corazón al amor. Esto significa que amamos a los demás incluso cuando, ¿saben cuándo también? Cuando nos lastiman, nos maltratan, nos persiguen, hablan mal de nosotros, se oponen a nosotros, nos injurian, nos ridiculizan, se burlan de nosotros. Lo más maravilloso sucede cuando nos amamos unos a otros con amor ferviente. Se cubre, dice, una multitud de pecados. ¿Qué significa esto? Significa que cuando amamos no odiamos, ni reaccionamos, ni pecamos. Significa que cuando amamos vivimos con un espíritu de perdón y perdonamos a otros. Significa que cuando amamos es más probable que alcancemos a los que nos hacen daño y entonces los ganamos para Cristo y para una vida de amor y ministerio aquí en la tierra o en la iglesia, ¿no? Amén. Miren lo que dice Juan, el Evangelio de San Juan 13:34 al 35. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es ese mandamiento? Que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12 dice: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con
vosotros. Y la cuarta cosa es vivir mostrando hospitalidad y hacerla sin quejarse. Hacerla sin quejarse. Primera de Pedro 4:9 dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, sin murmuraciones. Amén. Hay que hospedar a la gente, a las personas, sin quejarse. Los primeros creyentes debían abrir sus casas unos a otros. De no haber sido así, la iglesia hubiera tenido muchos problemas y dificultades para sobrevivir. Los motivos son claros. Cuando los creyentes fueron perseguidos y obligados a huir a otras ciudades, no tenían dónde vivir. Cuando los misioneros y los evangelistas viajaban, necesitaban un lugar donde quedarse. Y muchos de ellos eran pobres. Los hoteles eran demasiado sucios e inmorales. Por lo tanto, necesitaban alojamiento. Además de esto, siempre debemos recordar lo que señala William Barclay. No hubo edificios de la iglesia, no hubo iglesias grandes de edificios hasta aproximadamente 200 años después de Cristo. Por lo tanto, los primeros creyentes debían encontrarse para adorar en los hogares de los creyentes dispuestos. La hospitalidad era absolutamente esencial para los primeros años de la iglesia y es absolutamente esencial dentro de la iglesia hoy en día. ¿Por qué? Por el amor, el cuidado, el ministerio y la cercana comunión. Es casi imposible mantener una iglesia de amor y cuidado y un ministerio dinámico a no ser que los creyentes compartan juntos en sus hogares. De hecho, Cristo enseñó que debemos usar nuestros hogares como centros de amor, comunión y alcance cristiano. Este es un hecho que con frecuencia es desconocido o ignorado. Aquí hay un pensamiento. ¿Qué ocurriría si comenzáramos a establecer un hogar dentro de cada comunidad para Cristo? Un hogar que fuera un centro de amor, comunión, de adoración y alcance. Ojalá Dios toque los corazones de muchos ministros e iglesias para adoptar el método propio determinado por Cristo mismo. El obispo o ministro debe entregarse a la hospitalidad. El ministro, el pastor, los ancianos deben entregarse a la hospitalidad. 1 Timoteo 3:2 dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Ahí está, hospedador, apto para enseñar. Tito 1:8 dice, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Amén. Todos los creyentes deben abrir sus puertas e incluso a extraños en necesidad, a personas en necesidades que no sean creyentes. Hebreos 13:2 dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Todos los creyentes deben usar la hospitalidad como un medio para ministrar y sin quejarse. ¿Amén? Romanos 12:13 dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Tenemos que practicar la hospitalidad. En particular, las viudas también deben hacer uso, dice, de la hospitalidad como un medio para ministrar, ¿no? 1 Timoteo 5:10 dice, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra, entonces puede ser una hospedadora, ¿no? Y el quinta cosa que vamos a ver es vivir practicando nuestros dones, vivir practicando nuestros
dones. Primera de Pedro 4, del 10 al 11. Primera de Pedro 4, del 10 al 11. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. La gloria es para el Señor. Debemos entonces poner en práctica nuestros dones como buenos administradores de Dios. La palabra don, charisma, significa capacidad muy especial dada al creyente por Dios. Noten que el don proviene de Dios, no es un talento natural. El creyente no podría haber logrado o asegurado esta capacidad por sí mismo. Es un don espiritual, o sea, dado por el Espíritu de Dios con fines espirituales. Se le da al creyente para que pueda cumplir con su tarea en la tierra. Tienes que cumplir tu tarea en la tierra. Aquí hay una nota, primera nota. Los creyentes deben usar sus dones sirviendo y ministrándose unos a otros. La tarea de todo creyente consiste en usar su talento para edificar creyentes en la iglesia, dar testimonio y ministrar al mundo. ¿Cuáles son los dones? ¿Cuáles son los dones espirituales que Dios da a los creyentes? La gran tragedia es que la mayoría de los creyentes no saben nada sobre los dones espirituales. Sin embargo, Dios los ha puesto en la Biblia. Debemos estudiarlo de una manera diligentemente, sabiamente. En Romanos 12, 6 al 15 dice: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha dado, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Es la palabra del Señor, ¿no? Es la palabra del Señor. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el Espíritu Santo, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, como Dios quiere, da los dones. Efesios 4 del 11 al 12 dice: y Él mismo
constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Noten, aquí hay segunda nota. El creyente debe servir siendo un buen administrador de la gracia o don de Dios. El administrador era un esclavo que se le daba responsabilidades de toda la heredad del amo, tanto de su propiedad como de sus posesiones. Estaba plenamente a cargo de todos los asuntos del amo. De igual, el creyente es el administrador de Dios. Está totalmente a cargo de la gracia y el don que Dios le ha dado. Nadie más puede cuidar o utilizar el don que Él tiene. Si alguien tiene que usarlo, es el creyente. Piensa en esto. La enorme responsabilidad que ha sido dada a cada uno de nosotros. La única energía y el único esfuerzo que puede surgir y usar el don es la propia energía y el esfuerzo del creyente. Si no ejerce ni usa su don, entonces el don permanece latente y nunca se pone en práctica. Fracasa en su tarea, su misión en la tierra no se cumple y debe enfrentar a Dios como un fracaso en la vida. Fracasó el usar el don que Dios le había dado. Fracasó en completar su tarea y misión en la tierra. Pero noten, no sucede. Pero esto no sucede a los creyentes. El creyente no le sucede esto, ¿no? Se mencionan dos dones en particular aquí, ¿no? Que se va a tratar en los dos puntos siguientes que vamos a ver. Pero miren lo que dice Mateo 25, 14 al 15. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y los entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Les dio sus talentos, ¿verdad? Igual nosotros, Dios nos ha dado también talentos. 1 Corintios 4:2 dice, y ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel, ¿no? Los administradores sean hallados fieles. Nota 3. Los creyentes deben servir proclamando la palabra de Dios. Esto incluiría dones tales como enseñar, predicar, exhortar, profetizar y los otros dones que involucran proclamar la palabra de Dios. Aquí hay una nota. Debemos hablar como los oráculos de Dios. Esto significa dos cosas. Debemos pronunciar únicamente la palabra de Dios y debemos permitir que Dios hable a través de nosotros. Debemos depender de Dios para el discurso o el sermón. Depender totalmente de la prédica. Depender totalmente de Él. Mateo 28:20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Segunda de Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Con toda paciencia y doctrina. Y aquí viene la nota 4. Los creyentes deben servir ministrando, seguir ministrando sus dones, la hospitalidad, con misericordia. Amén, con misericordia. Aquí hay una nota. El creyente que ministra debe hacerlo en la capacidad y fortaleza del Señor. Esto también significa que ministramos reconociendo que nuestra fortaleza proviene ¿de quién? Proviene de Dios y solo de Dios. La cuestión es esta.
¿Cómo podemos manejar y conquistar el sufrimiento en esta vida? Viviendo a la expectativa del clímax de la historia, ocupándonos y estableciendo nuestro ministerio y tarea sobre la tierra sin que nada ni nadie nos detenga. Debemos estar obsesionados con el don y el llamado de Dios, con la misión y la tarea que Él nos ha dado. Debemos estar tan obsesionados que absolutamente nada, ni siquiera el sufrimiento, la persecución puede evitar que pongamos en práctica los dones que Dios nos ha dado y de completar nuestra tarea y misión. Amén. Dice Gálatas 6:10, así que según tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Santiago 1:27 dice, la religión pura sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y la quinta nota es esto: los creyentes deben servir para que Dios pueda ser glorificado en todo por medio de Jesucristo. Esta es la única meta del creyente. No predica ni enseña para llamar la atención y ganar renombre, sino que proclama la palabra de Dios a fin de glorificar a Dios a través de Jesucristo. El creyente no ministra, visita ni hace dádivas con el fin de asegurarse reconocimiento, honra y alabanza. Dios y Cristo solo merecen toda la alabanza y el dominio en todo el universo. Ningún hombre es merecedor de esto, solo Dios es soberano. Dios solamente, Él es soberano, a Él sea la honra y la gloria. Mateo 5:16 dice así, 5:16, así que alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Romanos 15:6 dice, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? Hay que glorificar solamente a nuestro Dios. La gloria es para Él. 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Debemos glorificar a nuestro Señor. Amén. Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Fruto de labios que confiesen su nombre. Y finalmente el Salmo 67:3 dice, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Amén. Este ha sido el estudio de la palabra del Señor y terminamos y quiero decirles algo. Quiero hacerles recalcar algunos puntos, como que nosotros estamos viviendo bajo la expectativa del clímax de la historia, es decir, que ya se acerca el fin. Y nosotros estamos viviendo estos tiempos, amén, y por lo cual debemos vivir sobriamente, debemos vivir hospedando, ser hospedadores, debemos vivir practicando los dones que Dios nos ha dado, no gloriándonos a nosotros mismos. Debemos tener un control de todo nuestro ser, amén, para no ser atraídos por las cosas de este mundo. El Señor viene pronto y qué hermoso será estar en la presencia del Señor. Y como nos describe el libro de Apocalipsis,
algo hermoso, algo maravilloso va a ser, que jamás hayamos visto aquí en la tierra. Amén. Vamos a orar y dar gracias al Señor. Padre nuestro, te doy gracias por tu palabra, que esta palabra no vuelva a ti vacía, sino que haga lo que tiene que hacer. Señor, gracias te damos. Gracias una vez más. Bendice tu palabra, bendícela, Padre. Gracias, Señor, por darnos tu alimento espiritual. Bendice a cada uno de tus hijos, de tus hijas, en estos tiempos difíciles. Y a cada una de las personas que nos están siguiendo con los estudios de Primera de Pedro, bendícelos también. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Cantamos por la gloria de tu majestad.